Pues como bien nos relatan en sus notas introductorias, Jaragua no cae no es un proyecto de arquitectura para arquitectos, sino más bien historia de cómo la corrupción, el trujillato, los líos de faldas, el arribismo social conspiraron para crear uno de los edificios más icónicos del Caribe, un hotel tan metafóricamente blanco e impoluto que no tenía nada que ver con esos reperperos, pero que sin embargo pagó las consecuencias al ser demolido indignamente en el 1985, en medio de todavía más desorden, de acciones cuestionables de parte de la administración del entonces presidente Salvador Jorge Blanco. El Jaragua y su estela histórica han sido recogidas en una exposición virtual y texto en digital y en físico, de los cuales vamos a conocer a fondo junto a sus autores, el arquitecto, investigador y curador Alex Martínez, así como también Rab Messina, editora y curadora de diseño. Bienvenidos los dos a Esto No Tiene Nombre. Buenas tardes, muchísimas gracias por tenernos. Qué bueno que están y el tema me parece espectacular. El tema es muy interesante. Sería bueno para ilustrarle un poquito a nuestra audiencia, explicarles un poco qué fue el Jaragua antes del 85, para ver por qué ustedes se interesaron por la mole blanca después del 85. Explicarle el valor arquitectónico, pero sobre todo el valor social que tenía y por qué se llegó a su destrucción. ¿Por quién comenzamos, Alex? Bueno, pues el Hotel Jaragua, como bien dice Roberto, fue un ícono en la sociedad. Bueno, fue un ícono primero de la arquitectura dominicana. Es el primer gran hotel en la República Dominicana, por donde podemos decir y afirmar que empezó la industria turística o la industria hotelera en nuestro país. Pero también fue un ícono en términos de la sociedad, porque allí se llevaron a cabo los encuentros más importantes de la era de Trujillo hasta 1955, donde se pasa la página a otros lugares a propósito de la Feria de la Paz del 55. Entonces, el Hotel Jaragua era el antiguo hotel, porque hay que hacer la aclaración, y hay muchísima gente que no sabe que antes de este hotel que está ahí en el Malecón, en ese mismo lugar, había otro Hotel Jaragua. El original. ¿Cómo era el original? ¿Cómo era, Rab? ¿Era alto así o era de bungalow? ¿Cómo era? Alto así era una tipología que vino ya para los 80, donde la industria turística había crecido lo suficiente como para que se aceptara tener una torre. En el momento en que se construye el Jaragua, en la década de los 40, 5 pisos, que era lo que tenía, era lo más grande que había visto esta ciudad. Era mucho ya era mucho. Era enorme, era una mole, como mencionas. Claro. ¿Cómo era el concepto de aquel Jaragua original? Ya sabemos que el tope eran cinco niveles, pero recuerdo y haber visto que había como unos bungalows que de hecho están, no están, pero una parte de unas habitaciones que quedan hoy en el Jaragua, cuando uno entra por la Independencia, creo que ahí estaban esos bungalows. Estoy aprendiendo con ustedes para que sepan cómo voy en la cosa. Me preparé para la entrevista. Cuéntenme. Bueno, no realmente. Los bungalows que tú te refieres estaban frente al mar. El edificio original era un edificio como una pasta blanca, como un edificio horizontal de cara al mar Caribe, distinto al Jaragua de hoy, que está perpendicular. Exacto. Entonces, este edificio horizontal blanco tenía unas líneas muy minimalistas, muy definidas en su composición, y tenía, lo que pasa con el Jaragua es que tiene distintas etapas en que se va ampliando. Una de esas ampliaciones es que el mismo autor, Guillermo González, quien es considerado el padre de la arquitectura moderna dominicana, una figura importantísima de la arquitectura del siglo XX nuestra, es quien hace estas intervenciones, y la primera gran intervención que se hace es extender el cuerpo hacia el este y se convierte como en un edificio bastante rectangular, y frente a esto se hacen unos bungalows frente al malecón,
donde actualmente está la piscina actual del Jaragua. Y entonces, eso que tú te refieres es un anexo que está por la Independencia, que todavía existe, ese espacio, ese edificio de 2 pisos, que se construyó como el anexo norte en el 1955, cuando estábamos esperando una gran cantidad de huéspedes para la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, la celebración de Trujillo. Ahora, arquitectónicamente, ¿qué valor tenía en cuanto al diseño? Ya hemos hablado del arquitecto, ícono para la arquitectura del siglo XX en República Dominicana, para que la gente lo vea, porque la gente no ha visto el antiguo Jaragua. ¿Qué valores tenían? Uno a veces visita otros edificios, uno visita las propias edificaciones de Gascue, que representan una época de construcción de los 30, etcétera, que ojalá no la tumben. Aquí que le gusta tanto hacer cine y eso, es de los pocos lugares que quedan en el continente que reflejan una época de la arquitectura de los 30 y los 40. Como en Cuba hay una zona que tiene concentrado mucho el Art Deco en toda su arquitectura, y la han preservado en el Vedado. Nadie puede tumbar una casa allí. Y eso no es dictadura ni nada, es respeto a la historia. Entonces aquí tumbamos cualquier casa y subimos una torre ahí, pero no nos metamos en eso, bueno, me da un infarto. Pero hablemos del valor que tenía esa edificación que después fue demolida. En 1930 pasa algo muy triste pero muy interesante para Santo Domingo. Llega el ciclón San Zenón y aplana esta ciudad. ¿Qué se quedó en pie en esta villita de madera que había? Lo que estaba hecho en concreto. El hormigón era un material, una técnica nueva en Santo Domingo, relativamente nueva, había llegado quizás una década antes por San Pedro de Macorís. Entonces, en ese momento llega Trujillo y dice, si yo quiero una gran ciudad caribeña, una urbe que compita con La Habana, tengo que pensar en concreto, literalmente. Y comienza entonces esta construcción. 1942, entonces Guillermo González hace ese primer gran edificio en la capital dominicana. Pero ¿qué pasa? Entre 1930 y 1942, en esos 12 años, no había la profesión de arquitecto en República Dominicana. Con Guillermo González llega la primera promoción de arquitectos formados en el extranjero, obviamente, y hasta entonces tienen que pensar que lo que se había hecho en la ciudad era más o menos un arroz con mango estilístico, O sea, había un chin de aquí, un chin de allí, lo que me gustó, no había nada verdaderamente puro que compitiera a nivel internacional. Llega Guillermo González con todo este aprendizaje, tanto de Estados Unidos como de Europa, y hace este primer edificio que cuando Richard Neutra, que es un grandísimo arquitecto afroestadounidense, viene aquí, que estaba en Puerto Rico haciendo las comisiones, cuando viene aquí dice, esto es tan bueno como lo que yo he visto en Europa. Ese es el valor de ese edificio. Era verdaderamente una edificación que podía competir a nivel internacional. Y de hecho tuvo muchísima prensa en publicaciones extranjeras, precisamente por eso. ¿Por qué demuelen este hotel? Bueno, hay que entender primero, antes de llegar al 85, es que ¿qué pasaba con después que muere Trujillo? Primero, en la época de Trujillo, que se hicieron una red de hoteles en muchísimos pueblos y son propiedad del Estado Dominicano. Eso pertenece a Corpotels, la Corporación Hotelera de República Dominicana. ¿Qué está pasando todavía en el día de hoy? Donde muchos de esos hoteles no están siendo gestionados por inversionistas que quieren encargarse de esos hoteles. Eso ocurrió cuando cae el régimen, o entre el 60 y el 73, que son la etapa más complicada en términos de administración del hotel. O sea, lo pasa de mano en mano, de contrato en contrato. Se supone que lo que tenían esos contratos tenían que darle mantenimiento porque, perdona que te interrumpa, Alex, o sea, ese hotel, como el resto de las propiedades que hace referencia, seguían siendo propiedad del Estado, y el Estado lo que daba era una concesión para ser administrado por un privado, y tenía que, de acuerdo a ese contrato, darle mantenimiento cada cierto tiempo, reportar ganancias, etcétera, etcétera. Exacto. Todo eso fue parte del problema de la debacle que ocurre con el Jaragua. Entonces, estamos hablando de una edificación que pasa de mano en mano, una inestabilidad administrativa, y entonces, que por cierto, vale la pena decir que en el principio, esos hoteles del Estado no dejaron ganancias.
No era rentable. Porque no había un tal turismo. Claro. O sea, no había turismo para ocuparlos. Entonces, ya luego en la época de los años 70, encuentra un poquito más de estabilidad con una persona que por cierto es cubano, que tenía una visión sobre el entretenimiento, una persona que levantó la idea del Jaragua como lugar por excelencia de entretenimiento, donde el casino estaba de la mano de un lugar que se llamaba el Salón La Fuente, que todavía existe. Eso es lo que es hoy el hotel, el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, del actual Jaragua. Esa parte no la demolieron, esa parte estaba recién inaugurada casi, cuando empieza el lío. El lío se empieza en el 82, cuando hay un cambio de gobierno, hacen un nuevo contrato o no quieren a esa gente que estaba antes, que acababan de hacer, que tienen una serie de planes de ampliar el hotel, de remodelarlo, y entonces deciden clausurar el hotel. Ahí se convierte en un tema político, o un tema de que hay unas intenciones de hacer un nuevo hotel, y bueno, todo desencadena en que la prensa se involucra, la sociedad civil por primera vez se organiza, la ciudadanía se empodera para defender ese lugar que era emblemático para la sociedad, pero también diciendo que se puede salvar y que puede tener una segunda vida, puede haber chance para mantener lo histórico, pero también hacer algo moderno. Y bueno, esto todo, la verdad que es una historia que vale la pena decirle que tienen que entrar a la exposición virtual de este proyecto que hemos hecho junto al Centro León, y está en jaraguanocae.do. Ahí pueden entrar a ver la exposición virtual que como que va diciendo, y tenemos más de 500 imágenes, fotografías, elementos audiovisuales también, y pueden descargar el libro, que es el libro que está en inglés y español, de la autoría de nosotros dos. Qué bueno. ¿Cuánto tiempo le tomó la investigación, Rab? Alex comenzó esto como un proyecto de graduación de Curando Caribe, el programa de formación de curadores que hizo Centro León junto al Centro Cultural de España. Hace 3 años me presentó su propuesta como una exposición una exposición física. Llega la pandemia, se convierte en virtual, pero aparte entro yo entonces, que soy editora especializada en diseño, y decimos, esto puede ser un libro. El Centro León y la Fundación Graham, que es una fundación que apoya investigación de arquitectura y artes en Chicago, fueron los copartícipes financieros de esta producción. Así que digamos que 3 años de investigación, porque las personas que han leído el libro nos dicen, y todos esos datos, personas que lo vivieron me dicen, yo no sabía esa parte administrativa, yo no sabía esa parte política, yo no sabía esa parte del terreno, la marrulla que hizo el matrimonio Trujillo Martínez en ese terreno, una cosa impresionante. Todos esos datos, 3 años más o menos, ya la redacción y la producción del libro así, la curaduría de la exposición virtual, 14 meses.